aprovecho a contar. No estaba tan bien, no me sentía tan bien hoy. Hoy medio raro fue el día, no sé si era por la humedad o qué. Así que realmente me olvidé de mandarles el material a tiempo porque sé que a algunos les gusta imprimirlo y tenerlo impreso para poder tomar notas sobre él. Así que de mi lado fue el error y les pido perdón. Vamos a tratar de mandarlo siempre quizás un día antes. Y bueno, pero ya lo tenemos acá en pantalla. Cualquier cosa tomen nota. Siempre es importante tener la Biblia y tener un anotador y ir tomando nota de lo que vamos extra añadiendo a la cartilla. Bueno, vamos al libro de Daniel capítulo 11. ¿Sí? Nos vamos a meter acá en un buen relato y en un buen tiempo de la palabra del Señor. Dice, porque justo me quedé pensando en algunas cosas que estaba estudiando hoy y de cómo el pueblo de Dios no podía entender lo que estaba viviendo, no podía entender cuál era inclusive su propósito, que lo vamos a ver hoy en la carta a los romanos, que Israel había perdido su propósito para lo cual había sido diseñado, para lo cual Dios había tratado para con él, y esto simplemente por una sola causa, que es lo que dice aquí en Daniel capítulo 11, versículo 32. Así que si lo leemos desde allí, si ustedes tienen sus Biblias, capítulo 11, versículo 32, dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días van a caer a espada, a fuego, cautividad, despojo. En su caída serán ayudados de pequeño socorro. Muchos se juntarán a ellos con lisonjas, y también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta que el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y saben que con esto que acabamos de leer me quedé pensando mucho con respecto a los tiempos con los cuales nos están tocando vivir. Sí, por supuesto que son tiempos de gracia, ¿no? Son tiempos que el Señor nos da viviendo en la gracia del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Pero si yo lo asocio a lo que dice Mateo 24, siempre vamos a encontrar que todo el mundo, y aún los discípulos le preguntan algo, ¿cómo va a ser el tiempo del fin? ¿Qué pauta hay? ¿Qué es lo que podremos ver? ¿Será en este tiempo? Decinos cuándo es el tiempo. Es algo que a muchos y a todos nos interesa, por supuesto. Y Jesús no comenzó directamente entrando en el funcionamiento de cómo va a ser el tiempo del fin. Más adelante lo va a relatar, donde va a haber guerras, pestilencias, hambres, terremotos, correrán de aquí para allá cuando vean esto. Lo primero que le dijo es, fíjense que no sean engañados. Entonces, es la primera palabra que le da como respuesta a esa pregunta que todo el mundo tiene. Entonces, lo que nosotros tenemos es, no podemos ser engañados. Para no poder ser engañados tenemos que tener conocimiento. Y una de las cosas que aquí dice es que van a haber lisonjas, sí, va a haber engaños, ¿sí? Pero el pueblo que tiene conocimiento del Señor, de Él, no va a ser quizás avergonzado, no va a ser engañado, no irá como se lleva a un animal al degolladero, no, va a tener el conocimiento del Señor. Porque dice, con lisonjas seducirá, y esa va a ser una de las armas, el engaño, la seducción. El apóstol Pedro lo va a decir que en los últimos tiempos es lo que va a estar pasando. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 4 va a decir, y dice el Espíritu que en los últimos tiempos muchos abandonarán la fe. Ahora, esto es lo más interesante.
de saber por qué causa algunos o muchos pueden llegar a abandonar la fe. Porque hemos entendido que hace un tiempo atrás, ¿se acuerda que dijimos, hay una falta de autoridad, hay una falta de liderazgo muy importante, y entonces lo que abundan son, quizás como dice la palabra del Señor, soñadores, habladores, que presentan un evangelio muy diluido, muy lejos de la realidad de lo que realmente se predica, y eso hace de que ese evangelio diluido cause, por supuesto, un contraste con la realidad, porque quizás hasta aún se prometen cosas que ni la palabra de Dios las dice. Entonces, es uno de los hechos tan importantes que tenemos que dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Primero, bueno, está hablando del tiempo del fin y está hablando de lo que le va a pasar específicamente a Israel y específicamente con aquellos que abandonen la palabra del Señor, los que vayan a apostatar de la fe. Y está hablando específicamente del tiempo del fin, del tiempo en el cual un anticristo se levantará y el apóstol Juan dice, y muchos anticristos ya han salido, pero fíjense que dice, pero el pueblo que conoce a Dios, el pueblo que entiende lo que Dios está haciendo, el pueblo que conoce el plan del Señor, el pueblo que tiene la mirada puesta en Él, el pueblo, los hijos que miran la gloria del Señor y lo miran a Él, no serán avergonzados, no serán confundidos y ciertamente van a entender y comprender lo que el Señor está haciendo. Entonces, creo que bienvenidos entonces al instituto y a las enseñanzas de la palabra de Dios para que nos podamos instruir, porque una de las cosas que va a faltar en el tiempo va a ser conocimiento de la palabra del Señor. Por eso dice, les provocará comezón por el oír la palabra del Señor. Y yo creo que una de las cosas que el Señor nos está diciendo es que bienaventurados y glorioso es por el hecho de poder tener conocimiento en Él. ¿Qué es lo que nos está dando el instituto? El instituto nos está dando el lugar de poder verlo a Él, de conocerlo a Él, de entenderlo a Él, y solamente toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración sean para Él. Eso es el propósito de que estamos estudiando, nos estamos capacitando, porque va a llegar el tiempo en la cual muchos llegarán a preguntarle a los entendidos, hey, ¿a dónde vas? ¿Cómo te podés sostener en estos tiempos de crisis? ¿Cómo podés sostenerte mirando a aquel que no se lo ve? Porque yo lo veo por medio de la fe a través de la palabra. Entonces, esa es nuestra oportunidad de poder entonces evangelizar a otros. Así que yo los animo, ¿sí?, a que estén firmes en esta conversación a la cual el Señor nos invita, a la cual Él nos charla, Él nos comunica, Él nos enseña, Él nos dirige, Él nos habla. Y yo creo que el tiempo en el cual nos estamos preparando, al final nos va a dar la pauta de que no seremos confundidos, no seremos avergonzados, no seremos seducidos y podremos mirar cara a cara al Rey de Gloria sin avergonzarnos. Por eso, gloria a Dios y yo orar al Señor en esta mañana por cada uno de ustedes y dar, en esta mañana dije, perdón, en esta noche, estoy en la iglesia. Quiero orar al Señor y dar gracias a Dios por cada uno de ustedes y realmente doy gracias a Dios por esta oportunidad que me permite de poder instruir en la palabra. Así que, ¿qué les parece si arrancamos orando entonces? Bienvenido Javi, bienvenido Misa, allí también. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta hora porque eres tan bueno, tan bueno, tan bueno, Señor. Queremos cerrar los ojos físicos y alzar nuestros ojos al cielo y verte a ti, Señor.
de donde te esperamos que vengas, Señor, de donde esperamos que tu gloria se manifieste, porque tu palabra dice que todo ojo te verá. Señor, gracias porque nos has invitado a una conversación íntima, Señor, contigo, una charla. Y Señor, como en aquel momento que estaban en el aposento alto, tú tenías una conversación íntima con los discípulos. Les explicabas, les enseñabas. Quizás en ese momento muchos no entendían, como a veces nosotros no alcanzamos a entender todo, Señor. Pero entendemos que por tu Espíritu que nos dijiste, quédense tranquilos, que el Espíritu Santo los guiará por toda la verdad y les va a decir las cosas que han de suceder. Señor, estamos tranquilos, sentados a la mesa, contemplándote a ti, Señor. Por eso en este día, llévate las cargas, la tristeza, la amargura, Señor, las preocupaciones, porque en el mundo tendremos aflicción, pero si te miramos a ti, Señor, somos más que vencedores. Enseñanos a caminar, tomanos de la mano. Señor, queremos aprender de lo que Jesús nos dijo. Si te vemos a ti moverte, nos movemos. Si te escuchamos hablar, hablamos lo que vos hablás. Por eso Jesús dijo, lo que veo hacer a mi Padre, eso yo hago. Y lo que escucho decirlo, eso es lo que digo. No es mi palabra, es de mi Padre. Y así queremos hacer, Señor, aprender a ser cristianos en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias y bendigo a cada uno de los alumnos, a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, bendice su vida y llénalos con tu Espíritu Santo y fuego. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y bendecimos a aquellos que en este día no se pueden conectar. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, que los fortalezcas y los renueves en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, ya estamos aquí. Espero que haya sido de bendición y de desafío esto para poder seguir conociendo al Señor. Así que quedamos en la última clase terminando Carta de los Corintios, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo, nosotros dijimos que nuestra brújula, nuestra cronología nos da Hechos de los Apóstoles. Pudimos ver cómo en Hechos el apóstol Pablo va a hacer su regreso a Antioquía y ahí va a comenzar su tercer viaje misionero. Yo los voy a ir contextualizando un poquito, así podemos avanzar rápido hoy, pues esta carta nos va a llevar un poquito más de tiempo. Pero recuérdense que cuando el apóstol Pablo llegaba a Corinto, lo habían rechazado los judíos, entonces él se fue a la casa de uno llamado Justo y que justamente quedaba al lado de la sinagoga, y el apóstol Pablo, ¿cómo sería? Que le hablaba a todo el mundo de Cristo Jesús, le comenzó a predicar al principal de la sinagoga. Ese principal de la sinagoga se llamaba Gallo, ¿sí? Para podernos ir entendiendo. Y este nombre, perdón, te hace llevarte a más allá y decir, che, yo pero lo escuché en algún lugar a este hombre, ¿puede ser? Y ustedes van a decir, sí, no, pero claro, en Primera de Corinto, ¿no? Sí, sí. Pero decime, la tercera carta que el apóstol Juan escribe, ¿alguien se acuerda? Que era al amado anciano Gallo. ¿Se acuerdan? Amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Sí? ¿Se van acordando? Bueno, más adelante lo vamos a encontrar a este hermano Gallo, el principal de la sinagoga, que estaba con el apóstol Pablo. Lo vamos a encontrar en Roma, lo vamos a encontrar en otros lugares, pero también lo vamos a encontrar terminando su carrera en la iglesia de Éfeso. ¡Wow! Interesante se va a poner esto. Así que, pero seguimos. Entonces, ya Gallo tuvieron que encontrarle, ¿se acuerdan que tuvieron que encontrarle que lo iba a suplantar a Gallo? Y ese hermano ese principal de la sinagoga se llamó Sóstenes, y ese Sóstenes también, enojado con Pablo, lo llevó a los tribunales, y a Sóstenes lo cachetearon todo ahí, pero después más adelante, evidentemente lo vamos a encontrar también
trabajando en la obra del Señor como cristiano. O sea que, viste, a todo el que se le cruzaba el apóstol Pablo les predicaba la palabra del Señor. Él no dudaba, tenía autoridad, pero tenía un conocimiento tal que era irrefutable. Por eso es como los que están llenos del Espíritu Santo, que es la herramienta principal que tenemos que tener, nos pasa y te va a pasar, y seguramente te habrá pasado, que es irrefutable de tal manera el Espíritu Santo como le pasó a Esteban. ¿Se acuerdan que Esteban, estando predicando, decía, era irrefutable lo que él, la verdad no había manera, el tipo tenía una gracia del Señor para predicar, e inclusive su rostro decían, y veían el rostro como de un ángel. Entonces, wow, cuando nosotros conocemos con la inspiración del Espíritu Santo, nos da toda la autoridad y el poder para poder hablar la palabra del Señor. Acuérdense que ahí en Corintios, 1 Corintios 12, el apóstol Pablo les va a decir todos los dones con que funciona una iglesia, pero les pone ahí un paréntesis y les dice, señores, ustedes pueden tener todos los dones funcionando, pero si no tienen amor, de nada sirve. Capítulo 13. Entonces, fíjense cómo entonces les está enseñando el apóstol Pablo de que serían un puro ruido, un tímbalo que retiñe, si no tienen amor. Pueden dar su cuerpo, inclusive hasta ser quemado, pero si no tienen amor, de nada sirve. Dones funcionando sin amor puede terminar perjudicándote la vida y terminándote haciendo un orgulloso, un religioso. Entonces, el apóstol Pablo les fue indicando y él sale de allí y vamos a encontrar que antes de que termine su segundo viaje, él se había encontrado, acuérdense de estos nombres que van a ser importantes, Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan de Priscila y Aquila que lo hemos leído? ¿Sí? Bueno, Priscila y Aquila, ellos venían huyendo de Roma, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo tomó una decisión. Cuando va a terminar su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo toma a Priscila y Aquila y los deja en la ciudad de Éfeso. Terminando su viaje misionero, allí en Antioquía, primero, ¿se acuerdan? Saludó a la iglesia de Jerusalén, porque paró en Cesarea, sube a Jerusalén y después recién va a Antioquía. Así que comenzando ya su tercer viaje misionero, ¿sí? Él arranca por el lugar que había terminado, por Éfeso. Así que vamos a seguir entonces un poco el trazado de cómo se fueron dando los hechos y podemos leer ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 19, versículo 21, que el apóstol Pablo tenía siempre ya una visión incorporada, no era que improvisaba en el momento. Acuérdense que cuando él iba a ir a un lugar, el Espíritu Santo le dijo, no te es permitido, pero Dios le dio una visión, la visión del varón macedonio. ¿Recuerdan? Y de ahí es donde él va a Tesalónica. Pero fíjense lo que dice, pasadas estas cosas, ¿qué cosas? Que ahora las vamos a ver, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer, fíjense, Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ir también a Roma. Así que el apóstol Pablo, cuando comienza su tercer viaje misionero, él arranca donde los había dejado a Priscila y Aquila, en Éfeso. ¿Sí? Él va para allí, pero él ya tiene la visión. Él ya sabe que él tiene que ir a Roma, como sea, pero él tiene que ir. Esta carta, ¿sí? Un poco de información, se escribió en el 58. Ahí van a tener un poco los detalles y más para que podamos entender los tiempos, se escribió en el 58, ¿sí? Y en una estadía muy, muy, muy corta, por eso cuando yo les leí acá en Macedonia y Acaya, él quería, acuérdense que Acaya es una región de Grecia y específicamente de Corinto. Así que, ¿qué les parece entonces si leemos esas partes que el apóstol Pablo nos va a ir mostrando, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, ¿sí?
Estamos ahí, 20, versículo del 1 al 3. Vamos a leerlo. Después que cesó el alboroto, porque ¿qué pasa? El alboroto que fue es el de Diana, la diosa, y que los templecillos y todas esas cosas. Bueno, para pasarlo rápido ese asunto. Llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. ¿Sí? Y después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Detalles importantes. Estuvo aquí 3 meses. Dijimos que arrancó por Éfeso. En Éfeso se encontró a Priscila y Aquila. ¿Sí? Y yo quiero que recordemos, a ver si se acuerdan. Priscila y Aquila venían escapando de Roma, ¿se acuerdan? ¿Sí? Porque el emperador Claudio los estaba persiguiendo, mandó a expulsar a todos los judíos de Roma. Y ellos comenzaron escapándose, por supuesto. Y el apóstol Pablo se los encontró, ¿sí? Y les habló y dice, ¿se acuerdan? Que trabajaron con el apóstol Pablo allí porque tenían el mismo oficio. Bueno, yo creo que esas charlas que tendrían entre ellos les ha despertado el deseo tan profundo de conocer Roma, porque yo se acuerdan que les dije la clase anterior antes de terminar, el apóstol Pablo va a conocer y reconocer tu asignación. El apóstol Pablo va a reconocer tu propósito. Hoy en día, amigos, sabemos que cualquiera que se va de una iglesia a otra, enseguida lo agarra, venga para acá. Pero muchas veces los toman sin encontrar y entender el propósito y asignación de la persona que tiene. Porque vos podés decirle, vení, restaurarlo, pero volvé con tu pastor. Porque donde Dios te puso es el lugar que el Señor tiene preparado para vos. Y yo creo que el apóstol Pablo entendía muy bien esto, porque acuérdense que Priscila y Aquila están escapándose, yéndose por sus vidas de Roma, pero el apóstol Pablo los tomó, estuvo con él, les habló, los dejó en Éfeso. Pero estos los vamos a encontrar ahora y al final en Roma. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo no los dejó ahí como pastores de Éfeso? ¿Por qué a veces vamos a encontrar, y más adelante, cuando sigamos estudiando las cartas del apóstol Pablo, vamos a encontrar una que es para mí la más emotiva, la carta a Filemón, donde se encuentra con Onésimo, una persona que se estaba escapando de porque era un esclavo, se estaba escapando de aquel que era su dueño, y el apóstol Pablo le dice, Onésimo, no está bien, te escapaste. Yo te voy a mandar con una carta y te vas a presentar a Filemón. Entonces, el apóstol Pablo, con tanto amor, con tanta ternura, habló con Priscila y Aquila para que ellos puedan volver a la asignación, que no abandonen lo que Dios les había dado. Y fíjense que ellos fueron obedientes. Mire, me salgo de la vaina. Es hermoso esto. Vamos a Romanos capítulo 16. Quiero que puedas ver esto porque es interesante, ¿sí? Ahora vamos a tocar unos textos bíblicos más para que podamos refrescar nuestra memoria, ¿sí? Bendito es el Señor. Y vamos a encontrar nombres que nunca nos imaginamos que podríamos realmente tenerlos aquí. Decimos, ¿cómo puede ser? 16, Romanos capítulo 16, versículo 3 dice, ¿encontraste? Romanos capítulo 16, versículo 3 dice, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Pero ¿de dónde los saludo? ¿A Corinto? ¿Dónde? ¿Se acuerdan que estaban en Éfeso? Pero ahora los encontramos en la carta que escribió el apóstol Pablo para Roma.
Entonces, yo quiero ver que podamos ver esto. ¿Te animás ahí? Vas a encontrar que en Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 3, Pablo se encontró a Priscila y Aquila que estaban escapando de Roma. ¿Sí? Más adelante los vamos a encontrar que los hizo sus colaboradores y los dejó en Éfeso como colaboradores de la iglesia que fundó el apóstol Pablo en Éfeso. Vamos muy rápido, yo sé, pero tranquilo. Vamos a tocar los textos bíblicos porque si lo lees, lo vas a entender mejor. Mirá, Hechos de los Apóstoles 18. ¿Sí? Si lo tenés ahí, yo aprovecho a tomar mi tecito. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 3. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y él fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio era hacer tiendas. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que entonces lo habíamos visto que los había recibido el apóstol Pablo? Ahora, fíjense que enseguida él les da una asignación, ¿sí? Y veamos dos textos bíblicos más, desde el mismo capítulo, ¿no? Capítulo 18, versículo 18 y 19. Dice, más Pablo habiéndose detenido aún muchos días allí, ¿dónde? ¿Sí? En Corinto, y después va para Éfeso, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él navegó Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Fíjense, entonces, cómo era el proceso. Ahora bien, volvamos a entender que está terminando su segundo viaje misionero, fue a Jerusalén, y ahora comienza su tercer viaje misionero. Vuelve, y vuelve a Acaya. Y ahí, en Corinto, porque Acaya es Corinto, comenzó a escribir esta carta a los romanos. Ya para eso tenía enviado de vuelta a la asignación a Priscila y Aquila, porque sabía que en algún momento iba a llegar a Roma el apóstol e iba a necesitar de ellos. Entonces, encontramos algunas cosas que son tremendas. Miren, por ahí, si ustedes me permiten, esta carta por ahí nos va a llevar un poquito más de tiempo de lo que nosotros nos podemos imaginar, pero veamos algo. Vamos a la carta a los romanos. Capítulo 1. Capítulo 1. Veamos algunos detalles. Versículo 10 dice, escribiendo por supuesto desde Corinto, que estuvo por 3 meses allí, acuérdense que decía por 3 meses estuvo allí. Qué iglesia, ¿no? La iglesia de Corinto, cuántos dolores de cabeza les causó el apóstol Pablo, ¿no? Tenías que ir, volver a ir, mandarle una carta, le escribió otra carta, no entendían, tenían todos los dones, pero eran medios carnales, ¿no? Así que, bueno, gloria a Dios, ya le vamos a preguntar, Pablo, ¿cómo hiciste? Bueno, vamos, Romanos capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer hasta el 15, ¿eh? Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, ¿a dónde? A Roma, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahora, no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Siempre seré deudor. Así que en cuanto a mí,
Pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y ese era el deseo del apóstol Pablo, ya lo tenía en su corazón, él ya quería ir. Y una de las cosas que nos asombra es la cantidad de gente que el apóstol conocía allí en Roma. Vas a ver en el capítulo 16 la cantidad de saludos que envía allí. Así que, ¿quieren ver un detalle? Hacemos un paréntesis y vemos un detalle. Los que me conocen, como mi hermano Javi, sabe que yo soy de poner paréntesis en el medio de la clase y mostrar algo que puede llegar a ser quizás interesante y lo vamos a disfrutar. Miren, vamos al capítulo 16. ¿Qué personaje nos podemos encontrar aquí? Bueno, algunos cuantos nos vamos a encontrar, pero hay uno que a mí me llama mucho la atención. Romanos capítulo 16, versículo 13. Así que vamos a ver esto y ya después sí nos ponemos a analizar. ¿Se entendió hasta ahora de cómo nace la carta a los romanos? ¿Se entiende? Si hay algo que no lo entiende, por ahí no lo expresé bien, están los materiales, pero si no, podemos preguntar. Si se entiende, seguimos. Bien. Dice entonces en Romanos capítulo 16, versículo 13, dice, saluda a Rufo, escogido en el Señor, a su madre y mía. ¿Pero quién es este Rufo? Es algo que nos despierta a poder ver, ¿no? Un poco de a quién se refería y quiero que me acompañes a un texto que es importante. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Mira, vamos allí, vamos a ver un poco. Marcos capítulo 15, versículo 21. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra del Señor? Marcos capítulo 15, versículo 21. Vamos a leer. ¿Lo encontraron? Marcos capítulo 15, versículo 21. Saben que los chicos me dicen, que están trabajando en el equipo, me dicen, habría que poner las placas. Lo que pasa es que yo por ahí les cambio los papeles y esto me surgió ahora de poderlo dar, así que, porque es un paréntesis, entonces se enojarían conmigo si les saco de, de la línea, así que no quiero que se enojen. ¿Estamos ahí? Miren, ¿se acuerdan que este es el momento en el cual Jesús está llevando la cruz? Los romanos frenaron a uno que venía del campo. Ese que venía del campo se llama Simón de Cirene. Dice así, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Ahora, si tu Biblia tiene referencias, te vas a dar cuenta que este Rufo es el hijo de Simón de Cirene, aquel que obligaron a cargar la cruz. Y muchas veces, saben que yo veo que decimos, no, ¿para qué lo vamos a llevar si no entiende nada? ¿Para qué vamos a llevarlo en una iglesia? ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué le vamos a cargar una cruz encima? Simón de Cirene venía de trabajar del campo. Él no pretendía estar así, solamente que se encontró en ese día con el Cristo que pasaba, ¿sí? Para ser crucificado, y de repente un romano le hace cargar la cruz de Jesús, y yo me imagino que cuando él llegó y se enteró de que quién era ese que cargaba la cruz, y él cargó su cruz hasta llegar al Gólgota, habrá sido un impacto en su vida y en su familia, que cuando llegó del campo dijo, ¿saben qué? Cargué la cruz de Jesús. Cargué la cruz del Señor. Por eso dice, sus hijos, Alejandro, Rufo, su madre,
fueron impactados. Y Rufo, ¿sí? Que fue un obrero, un cristiano, ¿sí? Creo que habrá cumplido el Señor su palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Por eso lo encontramos allí a Rufo trabajando en Roma. Ahora, a veces quiero romper este misticismo que hay. Cerramos paréntesis y podemos seguir adelante ahora. Quiero cerrar un misticismo que hay o sacarlo, porque todos dicen, pero ¿quién fue Pedro el que fundó la iglesia de Roma? Y vamos a encontrar que no fue Pedro, ¿sí? En ningún contexto nos da de que Pedro haya sido el autor o el que formó la iglesia en Roma. Pero sí creemos que la iglesia de Roma se formó en el tiempo de la persecución. ¿Sí? Cuando comenzó la persecución de allí, en Judea, que lo vamos a ver muy reflejado con Esteban a través de Saulo de Tarso, muchos, dice que la palabra del Señor, muchos de los que salían de allí comenzaron a predicar el Evangelio y se iba extendiendo Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué sería lo último de la tierra para aquella época, para los que conocían y lo que tenían contextualizado? Y bueno, era España. Lo último que había de la tierra para ellos era España. Así que, y esto lo estoy adelantando para que puedan ahora entender lo que va a estar pasando, porque el apóstol Pablo en algún momento va a estar diciendo que va a ir a Italia, pero primero necesita ir a España, vamos a encontrar, y que después quería establecerse en Roma. Pero en fin, encontramos todos estos detalles que tenemos aquí y esta carta que se escribió desde Corinto en el año 58 fue una de las cartas más importantes en lo que respecta a doctrina, ¿sí? Nosotros dijimos que la carta de Gálatas, ¿se acuerdan? Era la carta magna de la libertad. Se la conoce en la teología como la carta magna de la libertad, ¿sí? Donde vamos a encontrar que debemos permanecer en la libertad que nos ha llamado, que no nos hagamos presos del pecado, y explica todo lo que es con respecto a la libertad, vivir en la libertad. Bien, esta carta a los romanos, ¿sí? Se la conoce muchas veces como el quinto evangelio. ¿Por qué? Porque es muy doctrinal, es una carta muy doctrinal y vamos a encontrar los que estudiaron con nosotros epístola a los romanos, es una carta que tiene lo que es la justificación, la salvación, la propiciación y explica muy bien cómo fue el propósito de Dios para con la humanidad. No solamente para con Israel, no solamente para con los gentiles, sino para con la humanidad. Y eso es tremendo, digo, wow, qué bueno es nuestro Dios, porque digo, acá nosotros encontramos bien estos detalles que son lindos, que nos alimentan, que realmente nos bendicen, pero realmente hay algo que es mucho más. Y fíjense que vamos a encontrar un detalle, quiero que me acompañes a Libro de Romanos capítulo 13, porque ahora vamos a contextualizarnos que estamos en Roma. Roma era la capital del imperio. En Roma, podemos decir, existía de todo lo malo, pero también había una iglesia gloriosa en Cristo Jesús. Y realmente yo creo que este ejemplo que se lo habrá dicho muchas veces a Priscila y Aquila, se los diría ahora a toda la iglesia. Y fíjense que en el capítulo 13, versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, Priscila y Aquila le dirían a Pablo, ¿qué? ¿Volver a Roma y sujetarme a las autoridades? Y yo creo que Pablo en su inmenso amor y sabiduría le diría, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Aprendan a sujetarse a las autoridades. Son autoridades, están puestas por Dios.
que hayan sido puestas por Dios no significa que sean cristianas, no significa que sean santas. Acuérdense que cuando el Señor está por restablecer Jerusalén, dice, yo he llamado o he tomado a Ciro, mi siervo. Ciro, el rey de Persia, siervo, no, era el que le iba a usar, él es el que iba a utilizar para poder permitir a que se restablezca las murallas de Jerusalén. Pero cuando le dice sométanse a toda autoridad, lo está hablando en el contexto de lo que es Roma, de lo que implica Roma y de lo que era. Entonces, sométanse a toda autoridad. Primeramente había sido dado para Priscila y Aquila, por eso los envía nuevamente a Roma, interesado por la iglesia de Roma. Por eso dice, hay una iglesia en la casa de Priscila y Aquila, saluda a los hermanos de aquel lugar, pero también les dice, sométanse a las autoridades. Y eso es tremendo. Se me hable realmente un panorama muy amplio porque quiero entender el contexto, ¿sí? De quién estaba allí gobernando, ¿sí? Quién estaba en ese lugar. Y la verdad es que es tremendo porque vos decís, ¿cómo se pueden someter a autoridades que pervierten, que están enfermas? Y él en algunos casos dijo, deben orar por las autoridades. Deben orar por las autoridades. Y que si llevan la espada por algo es y realmente han sido puestas por Dios. Entonces vemos detalles que el apóstol Pablo va a comenzar a trabajar con la iglesia. Quiero que podamos ver, ahí ya que estamos acá, quiero que podamos ver que él en un momento les va a hablar parte de su plan, ¿sí? Y les va a decir, miren, el deseo mío es de pasar por Roma y encaminarme, ¿sí? Hacia España. ¿Cómo? Y quiero que esto lo recuerdes. Ahora yo voy a darte el texto bíblico, está en el capítulo 15, pero ya te lo voy a decir, porque hay notas que me las fui tomando, ¿sí? Capítulo 15, versículo 23 al 25. Y este es otro detalle muy importante que va a estar dando en el versículo 23. Sí, pero pastor, ¿por qué no empieza por el capítulo 1? Porque quiero contextualizarte, quiero que entres en el pensamiento y en la cabeza del apóstol Pablo y entremos por el Espíritu Santo a entenderlo. Capítulo 15, versículo 23 dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, ¿qué regiones? ¿Dónde estaba el apóstol Pablo escribiendo? ¿No estaba por allí por Grecia? ¿No estaba por Macedonia? ¿No anduvo por Antioquía? Toda esa región es la región de Oriente, ¿sí? Por eso él estuvo por todo Oriente, lo que es la actual Turquía. Vamos a encontrar que cuando iba para Galacia, cuando iba para Derbe, para Listra, para toda esa zona que él estuvo predicando, toda esa zona es la zona de Oriente, ¿sí? La que hoy está en guerra, la que hoy estás escuchando que hay guerra. Por eso él dice esta palabra. Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por ustedes, una vez que haya gozado con ustedes. Fíjense que, como era el corazón del apóstol Pablo, hacía años que quería ir. Él dijo, algunas veces he sido estorbado, no pude ir en otras ocasiones, pero acá ya no tengo más lugar donde predicar. ¿Se acuerda alguien en una de las cartas que el apóstol dice, no predico donde ya Cristo fue predicado? ¿Sí? Sino que él siempre buscaba tierra nueva para poder predicar el evangelio. ¿Y qué está haciendo ahora? Ahora se está comenzando a desviar para el lado de Europa y él quiere comenzar a predicar en aquel lugar, porque hay un propósito y él quiere cumplir con la gran comisión. Acuérdense de esto, él quiere cumplir con la gran comisión. Por eso dice, yo necesito llegar a España. Así que
Bienvenidos a la carta a los romanos y arranquemos ahora sí por el capítulo 1. ¿Vamos bien? Vamos tan bien que me olvidé, se me fue la hora. Por Dios, no les di el break. Bendito Dios, yo con razón veía que hacían así, tiempo, fuera, fuera, fuera. Déjenos descansar un poco. Bueno, perdón. Ustedes saben que los que me conocen aún hasta cuando predico empiezo y no termino. Perdón. Pero bueno, llegamos hasta acá. Después del break, yo aprovecho, mi té está helado. Aprovecho a calentarme mi té también. Ustedes pueden tomarse algo calentito. Nos tomamos unos minutos y Jonathan, mi amigo, vamos al break. Venimos y seguimos y ya introducidos en la carta a los romanos. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer después del break. Dios los bendiga. No hay nadie más glorioso y no hay nadie más santo. Mírenlo, mírenlo, no hay nadie más hermoso, no hay nadie más glorioso y no hay nadie más santo. Mírenlo, mírenlo, no hay nadie más hermoso y no hay nadie más glorioso y no hay nadie más santo. Y mírenlo, mírenlo, no hay nadie más hermoso y no hay nadie más glorioso y no hay nadie más santo. Cantamos,
naciones te verán. Y tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo. Todas las naciones te verán. Todas las naciones te verán. Y tú eres santo, santo, santo. Y tú eres santo, santo, santo. Y todas las naciones te verán. Y tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Y todas las naciones te verán. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. No hay nadie más hermoso. Y no hay nadie más glorioso. Y no hay nadie más. Naciones, mírenlo, mírenlo. No hay nadie más. Y no hay nadie más glorioso. Y no hay nadie más. Y tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo. Tú eres santo, santo, santo. Todas las naciones te verán. Las voces. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Y todas las naciones te, una vez más, santo. Y tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Y todas las naciones te verán, santo. Y tú eres santo, santo, santo. Y todas las naciones te verán. Y mírenlo, mírenlo, no hay nadie más hermoso. No hay nadie más glorioso. No hay nadie más. Mírenlo, mírenlo, no hay nadie más hermoso. Y no hay nadie más glorioso. No hay nadie más. Y mírenlo, mírenlo, no hay nadie más hermoso. No hay nadie más glorioso. No hay nadie más. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Todas las naciones te verán. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres. Y por la eternidad iremos. Gloria a Dios. No nos cansamos de decir. Bueno, vamos a seguir. Gracias, Jonathan, por Quebrek. Gracias. Y también por
esta administración del Espíritu Santo con esta canción, la cual nos invita a que lo veamos a Él y nos quedemos contemplándolo a Él. Gracias. Así que bueno, vamos a hacer algo, ya nuestro hermano Darío va a tomar lista, y después que tome nuestro hermano Darío lista, vamos a explicarles algo de cómo va a ser el examen, ¿verdad? Que quiero que podamos, se los explico rápido, va a ser sencillo. Después dijimos que se lo íbamos a pasar la semana pasada, pero lo vamos a pasar esta semana, más tranquilo, así que tranquilo. Dari, amigo, Dios te bendiga. ¿Cómo andan todos? Presente. No escucho. No se está escuchando, Dari. ¿Ahí se escucha? Bien. ¿Carbone, Mario? Presente. Ahí está. Cueva, Sandra. Ahí la veo. Expósito, Adriana. Presente. Molina, Carlos. Bien. Moscata, Claudia. Ahí la veo. Aquí Bien. estoy, acá estoy. Olague, Roxana. No. Ana Beatriz Páez. No. Pernicone, Damián. Presente. Bien. Romero Cuevas, Misael. Presente. Winterpol, no. Cerda, Jorge Miguel. No. Bien. Eso sería todo. Gracias, Darío. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, rapidito, les comento. Jonathan, ayúdame un poquito, cualquier cosa, no sé de qué manera va a llegarle a los hermanos el formato del examen. Es un examen múltiple choice, por ejemplo, vas a tener una pregunta, 4 respuestas, y una va a ser la correcta. Si vos, por ejemplo, fallaste en una, te va a indicar cuál es la que está mal y cuál es la que está bien, ¿sí? Así para que podamos ir aprendiendo también, ¿no? Corrigiendo por ahí algún error. Supongamos, qué sé yo, no sé, podemos preguntar, vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué no sé, si la carta de Hebreo o cuántas cartas escribió el apóstol Pablo, ¿no? Y vamos a poner cierta cantidad de números. Vamos a poner 27, 14, 13 y 12, por ejemplo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿cuántos escribió el apóstol Pablo? 27. Que cuando vos pongas 27, te va a poner en rojo y te va a llevar a la respuesta correcta. ¿Sí? Así que ese va a ser, honestamente, no sé cómo Johnny lo va a enviar para cada uno de ustedes, pero él es el capo en esto. Yo simplemente le pasé toda la información, así que después él me va a decir de qué manera les va a llegar, si por WhatsApp, si por un... Acá está Jonathan. Amigo, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí les comento un poquito. Comparto pantallita, sería algo así. Acá hicimos una pregunta de ejemplo. Bueno, les va a llegar por WhatsApp, el mismo grupo de siempre, les va a llegar un cuestionario de este formato. Miren que acá estamos viendo detrás de escena cómo se arma el cuestionario. Ustedes no vean esta parte. Y ahí se los publico. Denme un minutito.
Esperen que tengo que abrirlo. Como ustedes lo van a ver en el celu, lo pueden ver en el celu, lo pueden hacer en la compu. En general está pensado para hacer en el celu. Algo así, les va a llegar el formulario, ustedes van a tener, para abrirlo en el mail, van a poner en el celu, van a colocar así, y les va a llegar y van a poner el nombre, lo pongo Jonathan, pongo mi apellido, Cruz, optativamente el email, puedo poner alguno, y el teléfono, tuqui, 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 pongo continuar, y luego tenemos preguntas. Por ejemplo, comenzamos, perfecto, y acá van a seguir las siguientes preguntas. Ah, me falta, no puedo poner si no pongo el email. Jonathan, @gmail, me falta el @.com. Pongo clic en comenzar y ahí tenemos preguntas. Pregunta muy difícil. Bueno, obviamente estas no son las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el apellido de Alejandro? Y la verdad que no lo sé, ¿no? ¿Será Romero? Bueno, vamos a poner Romero. Bueno, error, no es Romero, ¿sí? Entonces van a tener preguntas así. No les quiero spoilear las preguntas, pero va a ser súper, súper, súper sencillo. Así que ustedes pongan su nombre, su apellido, el mail opcional, si lo tienen, si lo recuerdan. El teléfono sí, sería bueno que lo coloquen. Así los encontramos pues en la base de datos. Excelente. Se merece un aplauso. Mirá, hay aplauso, ¿viste? Antes que digamos, mirá. Así Qué pongo para- bien. Qué grande, Jonathan. Bueno, ahí está, ya está más claro. ¿Vieron que es sencillo? ¿Vieron? ¿Cómo se llama el apellido de Alejandro? Bueno, ahí le mandó. Bien. Así que bueno, así van a ser las preguntas. Son 5 preguntas. No es nada. Así no lo hacemos tan largo al final y después podemos hacer otro más si les pareció bien. Así que muchas gracias, Jonathan. Excelente. Miren, la paciencia que tiene este hombre que me enseña a mí cómo utilizar el Word de Google. Así que tiene una paciencia que se ganó el cielo. Bueno, gracias, Jonathan. Vamos ahora sí a meternos en los primeros capítulos de Romanos. Acuérdense en el contexto de lo que dijimos que es importante, que es allí en Roma, en la capital, que, bueno, por supuesto, hay de todo, existe de todo, es como meterte en la ciudad de Buenos Aires y encontrás de todo. Bueno, ahí también se encontraba de todo, mucha perversión, por supuesto, mucha idolatría, todo lo que te puedas imaginar estaba allí. Entonces el apóstol Pablo comienza en esto y quiero que abras capítulo 1. Quiero que abras el capítulo 1 de Romanos y vamos a leer los 2 versículos que son tan comunes para nosotros, es versículo 16 y versículo 17. Fíjense lo que les va a comenzar a decir y el apóstol Pablo le dice, les voy a llevar un evangelio de fe. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, o sea, produce fe y es para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, lo primero que el apóstol va a presentarles es que lleva un evangelio de poder, un evangelio de fe. Primero, esa palabra poder es una palabra que se la conoce escrito aquí en el griego como dinamos, ¿sí? Es una potencia. El evangelio que yo les llevo es un evangelio de poder, dinamos, un evangelio de potencia. Quizás vos lo puedas recordar o relacionar esta palabra con dinamita. Eso es explosivo, eso es una potencia. Bueno, la palabra original que se utiliza aquí es dynamos, que es poder, potencia. Entonces, el evangelio que el apóstol Pablo les va a llevar, les va a decir es de fe, ¿sí? Ahí vas a encontrar en tus notas que es un evangelio de poder y un evangelio que justifica por medio de la fe. Ya no es como era antes, por medio de la ley, sino que lo va a hacer por medio de la fe. Y eso es lo que les va a llevar como primero. Y comenzar a desarrollarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que justifica? ¿Cómo es que va a estar haciendo? Nosotros se los hemos planteado así de esta manera. En el material van a encontrar que dice Romanos
capítulo 1, desde el versículo 18 hasta capítulo 2, 16, habla específicamente del pecado y específicamente habla de los gentiles. Y vamos a meternos un poquito para poder leer algunos textos desde el versículo 18 del capítulo 1. Conocido todo esto que va a estar desarrollando, ¿sí? Y yo me imagino, mientras se leía esta carta en la iglesia, ¿no? Bueno, dice así, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, ¿sí? ¿Cómo? A través de la creación. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y esto es específico, por eso dice para judíos y para griegos, o sea, para los judíos que conocen la ley y también para los gentiles, ¿sí? Entonces, es para todos, pero específicamente para los gentiles. Entonces, les está diciendo que el Señor está hablando sobre el pecado y que nosotros somos culpables. Fíjense, vamos a leer un texto bíblico, Salmo 8:3. Vamos a ver rapidito, yo si quieren los busco, así ya casi lo tengo marcadito. Fíjense que dice, cuando veo tus cielos, veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y digo, ¿qué es el hombre para que te tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Y esto es lo que respecta a que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, son claramente visibles con la creación, ¿sí? Cuando veo los cielos, cuando veo la obra de tus manos, se me hace visible que esto no pudo haberse hecho solo. Ahí, cuando se hizo el primer viaje al exterior, ¿sí? A la luna, digámoslo así, ¿no? Los astronautas vieron todo lo que es la creación, contemplaban todo. Y Neil Armstrong estaba allí y dijo, es tan evidente que hay una mano creadora, porque esto no se pudo haber formado solo. Para aquellos astronautas que estudian todas las cosas y que realmente dicen la teoría del Big Bang y de que esto y lo otro, quedó fascinado cuando vio esa tremenda gloria, el universo, las estrellas, los soles que hay. Por eso dice, se hacen claramente visibles con la creación del mundo. Por eso es que no tienen excusa. Dice, más adelante vamos a encontrar el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón les fue entenebrecido. En estos textos que encontramos acá, vamos a entender de que el hombre elige su camino, ¿sí? Puede ser que a través de lo que entiende en su corazón, ¿sí? Pueda tomar una decisión. Por ejemplo, dice, la ley fue escrita y puesta en sus corazones. Si yo siendo un niño robo, yo sé que estoy haciendo mal. Siendo joven, adolescente, si yo mato, por más que no me lo haya dicho nadie, yo sé que estoy haciendo mal, porque hay algo que tengo una conciencia dentro mío que me está acusando, ¿sí? Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo les está hablando a los gentiles. Señores, hay cosas que están haciendo, porque les está mostrando lo que está pasando en Roma, donde hay relacionamientos homosexuales, dice, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Está mal. El que roba está haciendo mal. Pero hay una ley escrita en sus corazones. ¿No se dan cuenta que están rebelándose contra Dios, contra la naturaleza de Dios? Entonces, el apóstol Pablo les está hablando específicamente del pecado de los gentiles, ¿no? Entonces, yo me imagino ahí en la iglesia y los judíos dirían, amén, amén, ¿viste? Porque le estaba hablando específicamente a todo lo que era los gentiles. Pero si nosotros ahora
Vemos, capítulo 2, por ejemplo, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Sí? Entonces, les está hablando que hay algunos que están juzgando estas causas, pero no tienen autoridad moral para poder juzgar a otros. Se están condenando a sí mismos, porque ellos hacen lo mismo también. Quizás lo hacen a escondidas. Y el apóstol Pablo entró picante en esta charla que está teniendo con la gente de Roma, con la iglesia de Roma. Así que, pero quiero que podamos pasar ahora, porque dijimos vamos a hacer un paneo rápido. Versículo 15, quiero que puedas ver esto. Capítulo 2, versículo 15 dice, hay una obra, ¿sí? Está mostrada en nuestros corazones, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio que su conciencia. Por eso es que, por más que no tengan una Biblia en la mano, la conciencia los acusa. Después, bueno, puede ser de haberlo hecho tantas veces, el mal cauterizan esa conciencia, ¿sí? Adormecen esa conciencia, pero la ley moral que Dios puso en tu corazón y en el corazón de los hombres, te dice, si estás robando estás haciendo mal, si matas a alguien estás haciendo mal, ¿sí? Si mentís estás haciendo mal, el adulterio estás haciendo mal. Entonces el apóstol Pablo dice esa ley escrita que tienen en sus corazones, ¿sí? Por más que no escucharon el evangelio, que nosotros podemos decir, sí, pero no escucharon el evangelio, sí, pero hay una ley. Y para todos aquellos, ¿sí? Que quizás se fueron sin escuchar la ley de Dios, la ley en sus corazones, ¿sí? Los acusa. Por eso le dice, nunca hiciste caso a la ley. Por el contrario, con un tronco te hiciste un ídolo. Ahora, esto es para poder desarrollar más ampliamente. Nosotros en la materia que tenemos Carta a los Romanos, lo desarrollamos muy ampliamente esto para poderlo entender mejor. Pero hoy tengo que hacer un paneo para que podamos seguir a la otra parte, que es esta, miren. Versículo 17. Ahora les va a hablar, porque claro, los judíos estaban, dale el Pablo nomás a los gentiles, dale que va, dale, sí, son todos gentiles, ¿qué va a hacer? Pero dice, señores, ahora me voy a referir a ustedes, el pueblo judío. Y aquí, versículo 17 dice, tú tienes el sobrenombre, no nombre, sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, a diferencia de los gentiles. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley, sabés lo que es bueno, aprobás lo mejor, y confías entonces en que eres un guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, ¿sí? Maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y fíjense cómo el apóstol comienza a tratar entonces ahora para con los judíos. Ustedes son los que tenía Dios un plan para con ustedes, pero ustedes no lo quisieron escuchar. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, ustedes son mis testigos, ustedes son realmente los que tienen que darle a conocer al mundo. Por eso Dios había elegido al pueblo de Israel para que sean sus misioneros, para que sean sus testigos, para que hablen su verdad. Y en esto es lo que había fallado el pueblo de Israel. Por eso también tiene culpabilidad, ¿sí? El pueblo judío, por eso también están entendiendo. Fíjense que vamos a ir adelantándonos un poquitito. Versículo 28 y 29, y estás hablando específicamente a los judíos, dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. ¿Sí? Y en la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Entonces, fíjense que
quizás se puedan acordar de este relato cuando Jesús encuentra a Natanael. ¿Sí? ¿Qué le dice el Señor? Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. He aquí un verdadero israelita. Y le dijo, ¿de dónde me conoces? Porque antes que estuvieras debajo de la higuera, yo te vi tu corazón. O sea, porque no es, todos se vestían en la época como judíos, pero realmente Dios estaba mirando el corazón. Entonces, fíjate que hay una diferencia. Entonces, hay algo que es impresionante acá, cómo el apóstol Pablo los va a comenzar a tratar también a los judíos, y les dice en el capítulo 3, versículo 1, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué entonces le aprovecha la circuncisión? Y mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y seguramente vamos a poder entrar ahora, vamos a entrar un poco en esto. Total, ya sabemos que no vamos a llegar a concluir los 16 capítulos hoy, pero quiero que por lo menos lo que tengamos lo aprendamos bien. Israel no había cumplido con el propósito para el cual había sido llamado. Saben que son una religión muy cerrada, ¿sí? Son de puertas adentro, hasta el día de hoy, obran de la misma manera, ¿sí? Cuando tenían un propósito. ¿Y quieren que lo podamos ver? Lo podemos ver. Vamos a Isaías, capítulo 49, y vemos cuál era el propósito que tenían de parte de Dios, ¿sí? Desde el 49, desde el versículo 1, Isaías 49, desde el versículo 1. Esto quizás no está en el material, así que sería interesante que lo puedan anotar. Que este es propósito de Dios para Israel. Fíjense. Oídme, costas. Escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como una espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por una saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, no, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mi fuerza, pero mi causa está delante de Jehová y me recompensa con mi Dios. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, dice. Versículo 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También, fíjense lo que dice ahora, presten atención a esto, también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Había un propósito, te escogí desde el vientre. ¿Dónde? ¿Qué vientre? El de Sara, porque ese es mi pacto. Y te escogí desde allí. Tenés que realmente predicarles a las tribus de Israel y también tenés que ser mi testigo hasta lo último de la tierra. Por eso dice en el versículo 6, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Lo cumplió? No lo cumplió. Ahora, fíjense, vamos un poquito más atrás de Isaías, capítulo 44. Versículos 6 y 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dice, ¿y quién proclamará lo venidero? Presten atención a cada palabra. ¿Quién va a proclamar lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. ¿Cómo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anunciándoles lo que viene y lo que está por venir? Nosotros, perdón, acá ahora vamos a leer el versículo 8. Pero acuérdense que dijimos, el pueblo que conoce a Jehová su Dios se esforzará y actuará.
Versículo 8, vamos adelante. No temas, no te amedrentes. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad? Y te lo dije, ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. Y este era el propósito que el apóstol Pablo les estaba diciendo. Entonces se les ha confiado la palabra de Dios. Se les ha dado la ley. Tienen los pactos en sus vidas y no cumplieron. Por eso es que Jesús restaura esto y en la gran comisión les dice, ¿no? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, por otro lado, Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque lo que no quiso cumplir Israel, lo va a cumplir la iglesia. Fíjense entonces que lo que Israel no quiso cumplir, que lo que Israel no había recibido y se les había dado la palabra de Dios para que sean jueces, no lo cumplió. Por el contrario, se encerró. Y el apóstol Pablo les está declarando esto. Esto es tremendo. Digo, wow, Señor, qué impresionante lo que les estás diciendo. ¿Por qué? A los gentiles le dice, ustedes hacen ídolos, se echan hombres con hombres, mujeres con mujeres, roban, matan, hacen lo que quieran. Y los judíos dirían, no, pero nosotros somos los que tenemos la palabra de Dios. Y ahí comienza a decir, sí, pero ustedes no cumplieron, no lo hicieron, no fueron testigos del Señor. Se guardaron la ley y no cumplieron en nada. Señores, estamos todos bajo pecado. Por eso dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos hemos pecado, estamos todos destituidos de la gloria del Señor. Tremendo, ¿no? Dicen cómo el apóstol Pablo fue llevándolos. Por eso vas a encontrar que dice que no hay justo ni aún uno. Por eso, a pesar de que les dio con un palo, les dio muy fuerte el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 21, les comienza a hablar ahora de esta manera. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y este es el remedio que les estaba trayendo. Me es necesario pasar algunos textos de largo y quiero detenerme hoy en este día, en estos párrafos, porque dice, pero ahora, aparte de la ley, se nos ha revelado. Cuando dice manifestado, esa palabra es revelado. Se nos ha revelado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuántos se acuerdan de lo que Jesús le decía a los fariseos? Decía, ustedes están en la ley, están recontrametidos en la ley, creen que la ley los va a salvar, pero en realidad la ley está dando testimonio de mí, decía Jesús. La ley da testimonio de mí y el fin de la ley es Cristo. Por eso dice que no pueden ser justificados de otra manera. No hay forma de ser justificados si no es por medio de la fe en Cristo Jesús, que es la justicia de Dios. Entonces, por esa manera, porque nosotros no podemos cumplir la ley, ninguno de nosotros hemos podido cumplir la ley, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo le dice, pero por medio de la fe, por medio de Cristo Jesús, es Cristo la justicia de Dios, la que fue testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él no se pierdan, porque no hay diferencia. Y esto de que no hay diferencia es que judíos y gentiles, sean griegos, sean lo que sean, necesitan el perdón de Dios, la justicia de Dios. Y este tramo, vamos a cerrar con esto. Este tramo que hay acá, desde el versículo 21 hasta el 31, es explosivo, es tremendo. Esto es, si ustedes estudian esto, y se los propongo como una tarea,
desde el capítulo 3, versículo 21 hasta el versículo 31, aquí tienen la doctrina de la salvación. Vamos a leer un poquito más si quieren y ya los dejo, porque si alguno quiere ver el partido. La justicia de Dios por medio de fe. Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, fíjese lo que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quizás no estás entendiendo, pero te prometo que la próxima clase vamos a revisar cada una de estas palabras. Justicia de Dios, ¿sí? En nadie Dios tenía que establecer justicia. En nadie Dios tenía que establecer su justicia. Y era Cristo. ¿Quién podría justificar? Si Él es el juez. ¿Vieron? Y acá cerramos. Les prometo que acá cerramos. Si ustedes por ahí tienen una falta y dicen, bueno, tengo una falta en el instituto, pero quiero justificarla, ¿sí? Entonces presentás, no sé, de que fuiste al médico, que estuviste enfermo, que estuviste... Yo como autoridad, ¿sí? La justifico, ¿no? El director, bueno, justificó la falta, porque es una autoridad, me pudo justificar la falta. Dios, que es juez justo, justifica tu pecado cuando crees en Cristo Jesús. Él dice, creyó en Cristo, creyó en lo que yo hice, aceptó la salvación, de modo que si alguno está en Cristo, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, si creyó en Él, ya es justo. Anoten, ha sido justificado de su pecado. Entonces, el juez justo es el que te ve cuando crees en Cristo Jesús. Por eso, yo creo que la clase que viene vamos a poder desarrollar mucho más esto. Quizás les envíe un poco de material para que puedan, sí, los que estuvieron ya esta materia, Javi, vos ya sabés lo que es justificación, santificación, redención, pero acá le dejamos en el material unos pequeños párrafos, porque ahí van a ver justificación es el acto que declara justo al pecador y es redimido. ¿Sí? Véanlo, léanlo, y la clase que viene lo vamos a estar repasando juntos, pero estos 10 versículos es la doctrina de la salvación. Así que acá vamos a aprender por qué tuvo que haber sacrificio. Así que, amados, concluimos esta clase hoy. Nuevamente le doy gracias por esos minutos que me regalan. Es una bendición. Honro sus vidas porque con tanto respeto lo hacen. Y ahora vamos a orar al Señor y a dar gracias por esta clase. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias que hasta aquí nos ayudaste tú, Señor. Yo me fascino, Señor. Como esa canción que decía que te tenemos que ver a ti, mirarte a ti, Señor. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más maravilloso. Una salvación tan grande, Señor. Por eso decías en el libro de Hebreos, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Todo lo reuniste bajo pecado, todo lo sabías, Señor. Oh Dios, cuánto te agradezco, Señor, por esta salvación, por el perdón de nuestros pecados. Lo que nos regalaste es un don. Gracias, Señor. Dios, danos la gracia para poder entender aún mucho más, Señor, y poder realmente exponer mucho mejor, Señor, esta salvación tan grande a otros que lo necesiten. Señor, y queremos cumplir
con la gran comisión, Señor. Dios, quizás Israel falló, pero como iglesia creo que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. La gran comisión, predicarle a toda criatura. Pero Señor, vamos a ir con herramientas, vamos a ir con escudos, Señor, como dice el apóstol, deben vestirse como guerreros, Señor. Vamos a ponernos las sandalias del Evangelio, vamos a tomar la espada, aleluya, que es la palabra, vamos a tomar el escudo, que es la fe, vamos a calzar sobre nuestra cabeza el yelmo de la salvación, esta salvación que nos diste, Señor, y vamos a batallar en tu nombre. Profetizo, Señor, sobre mis hermanos, en el nombre de Jesús, que la gracia de tu Espíritu Santo va a tocar sus labios, Señor, que ya no serán ellos hablando, Señor, sino como tú les dijiste, no se preocupen cómo van a hablar, que en esa hora les va a ser dada palabra, Señor. Pero Padre, en el nombre de Jesús necesitamos conocerte a través de las Escrituras, necesitamos entenderte, Señor, tu plan de salvación, plan para Israel, Señor. Oh Dios, se quiebra mi corazón, Señor. Eres tan bueno, tan bueno, tan bueno, Señor, que mi corazón, Señor, se derrite en tu presencia. Te adoro, Señor, te adoro, Cristo, te adoro, Señor. Gracias. Y que este fuego se encienda en el corazón de mis hermanos, Señor. Llévalos, Espíritu Santo, por la lectura y puedan conocerte aún más. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amados, les doy gracias por este tiempo, Dios los bendiga y Dios mediante nos encontramos el día lunes nuevamente. Si hay alguna pregunta, ustedes saben que pueden hacerla cuando necesiten y bueno, a leer estos 10 versículos y bueno, ya como dijo Johnny, le vamos a enviar esas preguntas. Así que bueno, Dios los bendiga, tengan un buen descanso. Y algunos van a salir corriendo a ver el partido. Vamos, que ya empezó. Dios los bendiga. Buen descanso. Chao, pastor. Chao, bendiciones.